¿Puede una batalla de 60 minutos borrar un mundo entero? ¿Puede una orden militar convertirse en genocidio cultural? El 16 de abril de 1746, en un páramo desolado del norte de Escocia, no solo cayeron cuerpos, cayó una lengua, una forma de vestir, una manera de vivir. Cayó el mundo de los clanes. Esto apenas comienza. El pasado habla, nosotros escuchamos. Era 1745. Escocia estaba dividida. Por un lado, el príncipe Carlos Eduardo Estuardo, de 24 años, conocido como Bonnie Prince Charlie, el joven pretendiente. Por el otro, el príncipe Guillermo Augusto, duque de Cumberland, hijo del rey Jorge II de Inglaterra, de 25 años. Mismo siglo, misma isla, edades casi idénticas. Uno soñaba con devolver a su familia al trono británico. El otro estaba decidido a aplastar cualquier amenaza a la casa de Hanover. Carlos era un idealista peligrosamente romántico. Cumberland, un militar despiadado que no dudaba en dar órdenes brutales. La historia los enfrentaría en el lugar más desolado que pudiera imaginarse. Carlos había desembarcado casi solo en las Hébridas en agosto de 1745. En apenas un mes, levantó un ejército de 2000 hombres entre los clanes de las Tierras Altas. Tomó Edimburgo en septiembre. Derrotó a las tropas inglesas en Preston Pans. Los jacobitas avanzaron hacia el sur, hacia Inglaterra, creyendo que habría un levantamiento masivo a su favor. Llegaron hasta Derby, a 200 kilómetros de Londres. El rey Jorge II planeó huir a Hanover, pero la promesa de una invasión francesa nunca llegó. No hubo rebelión inglesa, solo silencio, y dos ejércitos británicos cerrándose sobre ellos. Lord George Murray, el general de Carlos, insistió en retirarse. El príncipe cedió. Volvieron al norte, perseguidos, perdiendo hombres, perdiendo esperanza. El 14 de abril de 1746, Cumberland llegó con 8000 soldados bien entrenados, bien alimentados, bien armados. Los jacobitas sumaban 5400 hombres, muchos de ellos exhaustos, hambrientos, mal equipados. Carlos decidió presentar batalla en Culloden Moor, un páramo pantanoso, abierto, barrido por el viento. Lord Murray advirtió: «No me gusta el terreno». Tenía razón. Ese terreno era perfecto para la artillería británica y pésimo para la carga Highland, la táctica escocesa que les había dado victorias anteriores. Pero Carlos no escuchó. Quería combatir a la defensiva. Quería esperar el ataque inglés. Lo peor aún no había empezado. La noche del 15 de abril, Murray propuso un ataque nocturno sorpresa contra el campamento británico, que celebraba el cumpleaños de Cumberland con licor y festejo. Los Highlanders marcharon durante horas, pero estaban tan exhaustos y hambrientos que apenas avanzaban. Solo habían comido un bizcocho seco en todo el día. Al amanecer del 16, todavía estaban a 3 kilómetros del objetivo. Tuvieron que retroceder. Muchos se dispersaron buscando comida o un lugar donde dormir. Cuando sonó la alarma de batalla, cientos no oyeron los cañones. Otros yacían inconscientes de agotamiento en zanjas y cobertizos alrededor de Culloden Moor. El ejército jacobita que formó esa mañana estaba roto antes de comenzar. A las 11 de la mañana, las dos líneas se enfrentaron. Los británicos desplegaron su artillería, 30 cañones contra solo 10 jacobitas. El viento arrojaba lluvia helada directamente a las caras de los Highlanders. La artillería de Carlos disparó primero, pero sus pocos artilleros sin experiencia apenas acertaron. Entonces comenzó la respuesta británica. Durante 30 minutos interminables, los cañones de Cumberland machacaron las líneas jacobitas sin piedad. Proyectiles de hierro arrancando cabezas, destrozando piernas, abriendo agujeros sangrientos en formaciones que no podían moverse. Carlos, situado muy atrás para no caer bajo el fuego, esperaba que Cumberland avanzara. Pero Cumberland no tenía ninguna prisa. Su artillería hacía el trabajo. Los hombres de Carlos mantenían la formación bajo el cañoneo, viendo cómo sus compañeros morían a su lado. La moral empezaba a quebrarse. Varios jefes de clan, furiosos, exigieron al príncipe que ordenara la carga. Lo que vino después fue mucho más oscuro. Cuando la orden llegó, el clan Chatham fue el primero en cargar, pero tropezaron con terreno especialmente blando y tuvieron que desviarse hacia la derecha. Los regimientos que les seguían quedaron obstruidos. El ataque comenzó a encajonarse contra el muro sur del campo. Los MacDonald, desplegados en el flanco izquierdo en lugar de su posición tradicional de honor, se negaron a cargar. Mientras tanto, los Highlanders que sí avanzaron recibieron salvas de mosquete y metralla que segaban filas enteras. Muchos cayeron antes de llegar al enemigo, pero algunos, los más rápidos, los más feroces, alcanzaron las líneas británicas.
A diferencia de Preston Pans, esta vez los británicos estaban preparados. Cumberland había entrenado a sus hombres durante 6 semanas en Aberdeen, perfeccionando el uso de la bayoneta. Los ataques Highlanders llegaban en grupos pequeños y descoordinados. Fueron repelidos, uno por uno. Solo un empuje especialmente fuerte logró romper la primera línea británica. La segunda línea lo aplastó. Un capitán del regimiento de Monroe relató después: el oficial al mando de los Cameron me pidió cuartel. Rehusé. Le reté a que avanzara. Lo hizo y me disparó, pero falló. Le dejé seco de un tiro, sin piedad, sin prisioneros, sin honor. Mientras la batalla proseguía al frente, una pequeña fuerza británica había roto el muro del parque de Culloden. La milicia de Cumberland avanzó sin ser vista y usó el muro como parapeto. Abrieron fuego de flanco contra las líneas jacobitas. El tiroteo llegaba ahora desde 2 direcciones. La caballería británica esperaba en orden de combate, lista para cargar. Los jacobitas, acribillados, exhaustos, descoordinados, comenzaron a retroceder. Cumberland ordenó a su caballería que los persiguiera, pero lo peor aún no había empezado. En 60 minutos, todo había terminado. 1.250 jacobitas yacían muertos. Otros 1.250 estaban heridos, tirados sobre el barro y la hierba empapada, gritando, sangrando, esperando ayuda. 558 fueron hechos prisioneros. Las bajas británicas: 52 muertos, 259 heridos. Una victoria aplastante. Pero Culloden no terminó cuando se acallaron las armas. Terminó cuando Cumberland dio la orden que lo convertiría en el carnicero. Cumberland ordenó ejecutar a todos los jacobitas heridos y prisioneros. Sus hombres recorrieron el campo de batalla rematando a los supervivientes, degollaron a los prisioneros, persiguieron a los huidos. Al día siguiente, patrullas británicas volvieron al páramo para acabar con cualquier posible superviviente. Murieron 70 jacobitas más. Cumberland entró a caballo en Inverness con la espada desenvainada y aún manchada de sangre. Un gesto simbólico, muy amenazador. Las cárceles se vaciaron de presos comunes para hacer sitio a simpatizantes jacobitas. Muchos fueron llevados al sur, a Londres, donde se juzgaron por alta traición. Se ejecutaba a 1 de cada 20, de forma indiscriminada. 3.470 jacobitas y simpatizantes fueron arrestados. 120 ejecutados, 88 muertos en prisión, 936 deportados a las colonias como esclavos, 222 desaparecidos sin dejar rastro en el sistema judicial británico, casi 700 de destino final desconocido. Pero lo peor no era la masacre, lo peor fue la mutación final, el genocidio cultural. Su objetivo era claro: erradicar el sistema de clanes, destruir la cultura de las tierras altas, borrar la identidad escocesa. Se desarmó a los Highlanders. Se prohibió el kilt y el tartán bajo pena de prisión. Se prohibió hablar o escribir en gaélico bajo pena de muerte. Las gaitas fueron declaradas armas de guerra e ilegales. Se abolió el sistema feudal de los clanes. Los jefes de clan perdieron su poder soberano sobre sus miembros. La religión episcopaliana fue prohibida. La católica ya lo estaba. Se destruyeron las tierras de los jefes que habían apoyado a Carlos. Se construyeron cuarteles y carreteras por toda Escocia para facilitar el control militar de la población. Durante años, los escoceses no pudieron ser escoceses. No pudieron vestir como sus padres. No pudieron hablar su lengua. No pudieron tocar su música. No pudieron rezar a su Dios. Carlos Eduardo Estuardo huyó. Sobrevivió 5 meses escondido en Escocia, disfrazado de doncella, protegido por Flora MacDonald. Finalmente escapó a Francia. Pasó el resto de su vida refugiado en cortes europeas, alcoholizado, quebrado, sin volver a intentar nunca hacerse con el trono. Murió en Roma. Los clanes nunca se recuperaron. Las tierras altas fueron devastadas. La cultura gaélica quedó herida para siempre. Culloden no fue solo una batalla, fue el asesinato de un mundo. Hoy, el páramo de Culloden es un campo protegido, un lugar de memoria. Piedras anónimas marcan dónde cayeron los clanes: Cameron, MacDonald, Fraser, Chatham. El viento sigue soplando sobre la hierba húmeda, porque Culloden no fue el fin de una rebelión, fue el fin de una forma de vida. Y ese mundo murió en 60 minutos bajo la lluvia helada del 16 de abril de 1746. El pasado habla. Nosotros escuchamos.